Volvemos a esta casa, en nuestro hotel. Esta noche estamos hablando de un tema que nos interesa a todos los bolivianos y es el tema de lo que está sucediendo en La Haya, cómo estamos avanzando como país. Tengo la sensación que han habido dos momentos importantísimos en cuanto a la demanda. Un primer momento sumamente hermético donde tanto Chile como Bolivia, nuestro país, ha intentado mantener un hermetismo alrededor de lo que inscribía esta demanda. Nosotros recordamos, incluso hubo ahí un tema con la prensa, ¿no? El gobierno salió desde varias instancias a pedir que tengamos suma reserva, que tengamos mucho cuidado en lo que se publica, en lo que se pregunta, etcétera, porque no querían develar una estrategia. Y quizás un segundo momento donde nuestra demanda se ha vuelto absolutamente pública, absolutamente mediática, ¿no? Y es de esto sobre lo que quiero preguntar, don Eduardo. Ha habido una invitación al vocero, a Chile, al Canal Nacional, a exponer cuáles eran los argumentos por los que Bolivia interponía esta demanda. Luego, Andrés, haremos un análisis de lo que le ha representado esto a Chile, pero luego el gobierno boliviano responde y hace una invitación al canciller Muñoz, hace una invitación a Bulnes a venir acá a ser entrevistados. Hay una suerte de una lista de periodistas, quién podría entrevistar, quién no podría entrevistar. El padre Pérez hace la entrevista, es acusado de un montón de cosas, defendido, etcétera, ¿no? Entonces hay una mediatización. El canciller Muñoz responde, digamos, en esta dinámica del insulto. En algún momento es majadero con nuestras autoridades. Esta mediatización desde el punto de vista de quien hace la parte jurídica, ¿qué opinión le supone? ¿Es saludable para nuestra demanda? ¿Ganamos algo? ¿Restamos algo? ¿Esto tiene alguna implicancia en la Corte? Tal vez para comenzar a hacer una precisión, no todos los documentos presentados por Bolivia son absolutamente públicos. Lo es nuestra demanda, lo han sido los debates que hemos sostenido cuando Chile opuso la objeción preliminar, se ha conocido la sentencia, pero la memoria, el conjunto de alegatos y pruebas que hemos puesto en consideración de la Corte, que los ha trasladado a Chile y que deben ser respondidas al próximo año, todavía no son documentos públicos ni deben serlo. En otras palabras, Bolivia está jugando unas cartas que en alguna medida no pueden estarse ventilando sin que sean consideradas y respondidas por Chile, porque esa es la tónica de un proceso, es un proceso de dos partes que tienen las mismas oportunidades para hacer conocer sus alegatos. Bolivia ha hecho conocer en el proceso principal su memoria. Ahora que ha pasado este incidente, este mini proceso que ha favorecido a Bolivia, Chile debe responderlos y posiblemente se abra una segunda ronda de una réplica y una dúplica. Estos documentos, estos alegatos escritos, y que también van a tener sus audiencias orales, deben mantenerse con el mayor, no digo secreto, pero la mayor cautela, porque estos argumentos legales, los razonamientos, la forma en la que se presentan las pruebas, la forma en la que se conecta cada hecho histórico con lo que se pretende demostrar jurídicamente, es una construcción que no puede estarse ventilando en los medios, particularmente por quienes representan al Estado. En estados democráticos como son Bolivia y Chile, sí, la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad de opinión está absolutamente reconocida. Pero yendo a la pregunta, yo he manifestado que no siempre los debates mediáticos, sobre todo aquellos que tienden a dar vueltas sobre los argumentos jurídicos, contribuyen a clarificar las cosas, a dar a la población un entendimiento cabal. Más bien, tal vez podrían confundir. Me voy a referir a algún ejemplo explícito que además está dando lugar a nuevas argumentaciones. Leí esta mañana una conferencia de prensa, una nueva conferencia escrita del canciller Muñoz. Tan pronto se leyó la decisión por el presidente de la Corte y los agentes hicimos esa pequeña alocución, yo me restringí a
indicar que era un fallo rigurosamente elaborado, que era vinculante, obligatorio y que respondía a una demanda cuyos alcances deberían también ser así jurídicamente resueltos en favor nuestro, que se trataba de una demanda que no era un acto hostil y que más bien buscaba un acercamiento por la vía de la negociación o el diálogo a Chile. En contraste, el agente de Chile, don Felipe Bulnes, urdió una serie de argumentos en cuanto a los alcances de ese fallo para decir que la demanda boliviana había sido recortada, que habían otras interpretaciones sobre los alcances de esa decisión, lo que llevó a abrir un debate e incluso, me imagino, a convencer a la propia presidente Bachelet de que Bolivia no había ganado nada. Y este debate continúa. Mi opinión es que esas opiniones o esas expresiones posiblemente confunden a la opinión pública y abren, quién sabe, deliberadamente un debate que no debe darse a través de los medios, sino debe arguirse, debe resolverse en estos espacios de procedimiento que nos da la Corte. Mi posición es muy clara en esto sobre el fallo o la decisión que acaba de darse el 24 de septiembre. La Corte ha dicho básicamente dos cosas: se rechaza la objeción preliminar de Chile y dos, nos declaramos competentes, ni más ni menos. Lo primero supone que la objeción ha sido totalmente rechazada, porque si fuera parcialmente o bajo el entendimiento que quieren darle, hubiera rezado otra cosa, hubiera dicho rechazamos en esto sí, en esto no, o entendemos tal cosa. El rechazo es total. Y la declaratoria de competencia, el segundo punto, también es comprensivo a todo el proceso en los términos de la demanda. La Corte no ha dicho yo voy a resolver con esta condición, con este razonamiento sobre soberanía o sobre tal cosa. Es muy clara, muy nítida, muy pedagógica. Tengo dos preguntas ahí antes de ir con Andrés. Usted habla de vinculante. Quisiera que le explique a la gente qué es vinculante, porque ahí, a partir de las declaraciones que justamente hace Bulnes, las declaraciones que hace la presidenta Bachelet, donde indica que más allá, haciendo suponer que más allá de que incluso el juicio Bolivia lo ganara, eso no indica que Chile le tendría que entregar ni un centímetro de territorio a Bolivia. Ella inmediatamente salió, también hizo esta declaración. Entonces, de ahí que me interesa que nos pueda explicar qué significa un fallo vinculante. Segundo, vamos primero con eso. Y bueno, tenía un segundo tema, pero quisiera que me conteste primero eso. Un fallo vinculante es un fallo obligatorio. Es una decisión que las partes deben respetar, deben obedecer. En este caso, el 24 de septiembre, la Corte Internacional ha decidido que es competente, que tiene la capacidad, la autoridad para procesar la demanda boliviana y pronunciarse, tomar otra decisión sobre esta petición que hace Bolivia. De manera que Chile está obligado, está vinculado a sentarse en ese tribunal y con las normas, el estatuto de la Corte, su reglamento, concurrir a un procedimiento y atenerse a su decisión. No solamente Chile, Bolivia también. Las dos partes se someten a un proceso bajo sus reglas y lo más importante, se comprometen a honrar lo que esa Corte decida. Eso supone una decisión vinculante. Don Eduardo, otro tema que viene a colación, el Tratado de 1904, hemos leído varios analistas que han indicado que con esto se destruye de alguna manera la estrategia chilena que apelaba a que nosotros estamos tratando de vulnerar el Tratado de 1904. La Corte quita ese argumento, allana por lo tanto el camino a Bolivia, dificulta el tema de lo que Chile vaya a contestar en julio del próximo año. El hecho de que hayan dejado por fuera el Tratado de 1904 nos da algún atisbo de que podría haber un fallo favorable, o podría haber una argumentación que pueda servir o que pueda ser más favorable a Bolivia, digamos. Estás en lo correcto. La Corte en su decisión
ha considerado los alegatos bolivianos, que son muy claros en que Bolivia no se enfoca en el Tratado de 1904, sino en estos actos unilaterales, estas decisiones que ha comentado Andrés, que configuran un argumento jurídico muy importante para sostener nuestra demanda. Así lo ha dicho la Corte, pero yo prefiero, precisamente por lo que anotaba hace un momento, no especular si esto es más o menos favorable. Este es un razonamiento jurídico que la Corte, por ella misma, lo ha asumido, ha dicho el Tratado de 1904 no es parte de esta contienda y lo dejamos a un lado. Ahora, si eso supone que Chile tenga más o menos argumentos para sus alegatos o que vaya a guiar un potencial fallo favorable, yo prefiero no hacer ningún comentario. Andrés, desde tu perspectiva, en calidad de internacionalista, ¿qué crees que es lo que ha ganado Chile llevando a Carlos Mesa a exponer los argumentos? En primera instancia me imagino que lo que quería Chile era de alguna manera desmontar lo que ha sucedido el 24 de septiembre. Pero eso es una especulación mía, evidentemente. Sí, sí. Tú, desde el ámbito de las relaciones internacionales, ¿qué crees que haya significado la participación, la argumentación, la exitosa argumentación de Carlos Mesa en la televisión chilena de cara a lo que significa su quizás modificación de posturas o... A ver, ¿qué ha representado tu análisis? Bueno, eso, desde mi punto de vista de internacionalista, independiente, que no tiene nada que ver con el gobierno, yo puedo decir muchas cosas, ¿no? Y está en lo correcto el doctor Rodríguez, porque el gobierno tiene que ser muy cauto, ¿no? Nuestros representantes no tienen que meterse mucho en el tema ni politizar el tema. La Corte recomienda que no se manejen estos temas fuera de la Corte, sino, bueno, y hemos escuchado mucho a nuestras autoridades hablar, y eso es un poco peligroso, ¿no? Porque pueden meter la pata en términos coloquiales. Entonces, bueno, yo sí puedo, de hecho en el Twitter yo estoy todo el tiempo discutiendo con los chilenos y bueno, es por mi opinión personal, yo no voy a comprometer la fe del Estado, ¿no? Entonces, por eso es importante que nuestras autoridades sean cautas, muy cautas con lo que se está llevando, porque además ese es el espíritu de la demanda, ¿no? Es una acción pacifista que trata de negociar. Entonces no podemos ser agresivos, tenemos que ser conciliadores, tenemos que ir, porque después de la demanda, si es que nos sale favorable, vamos a negociar con Chile. Entonces en ese momento necesitamos que haya un buen ambiente y necesitamos que los chilenos, el pueblo chileno, apoye esta solución que se pueda dar, ¿no? Entonces en ese sentido sería importante un poquito bajar el tono y bueno, no politizar tanto el tema. En cuanto a lo que me dices de Carlos Mesa, sí, le han dado en bandeja, ¿no? la oportunidad de ir a lucirse y lo ha hecho excelente. Realmente ha sido creo que nadie podía haber hecho un mejor papel, porque el periodista claramente trató de hacerle pisar el palito, ¿no? Pero no lo logró. Cada respuesta era más contundente, creo que y salió muy bien. Y luego vinieron estas cosas que el canciller chileno dijo que acepta encantado, pero no quiere venir, entonces medio que quedaron mal. Y ahora salió una entrevista del canciller Muñoz a El Deber, en la cual, bueno, él la responde por escrito y dice cosas como que él no ha visto la entrevista con Carlos Mesa, él no conoce, no, yo no he visto esa entrevista. Y, bueno, si está diciendo la verdad, está mal, porque él debería, es su trabajo, ¿no? Y si no está diciendo la verdad, ¿por qué miente tan descaradamente? Seguramente esta entrevista no la va a ver el canciller Muñoz, pero si la va a ver o si nos está viendo, yo le diría, ¿por qué miente tan descaradamente, no? Porque si miente en esto, en otras cosas también debe mentir, y el pueblo chileno, ¿cómo le va a creer si está mintiendo que no ha visto la entrevista? ¿Cómo le va a creer en otras cosas? Andrés, ¿cuál ha sido la respuesta de los analistas a la argumentación de Mesa? Más allá de la calificación que uno le pueda hacer a la argumentación que ha dado Mesa, ¿cómo has leído tú, cómo se ha interpretado desde la intelectualidad chilena? Bueno, ha habido muchas repercusiones, y eso es otra cosa que dice el canciller, que no ha habido, la impresión o la repercusión ha sido más en Bolivia que en Chile, según él, ¿no? Pero yo he leído hartísimos artículos al respecto y han elogiado mucho a la prestancia y a la solvencia con la cual Carlos Mesa ha defendido nuestra posición.
Y bueno, claramente esto está ayudando a que exista un cuestionamiento en los chilenos, ¿no? Estos chilenos que tienen una posición inamovible, que nunca van a dar mar a Bolivia, según ellos, jamás, se cuestionan y dicen, bueno, tal vez tengan razón, ¿no? Si la Corte lo dice y ahora viene este señor y nos explica tan claramente, didácticamente. Entonces, bueno, estamos ganando ahí un poco, ¿no? Y esto, todo ese cuestionamiento tan positivo que genera adhesiones, hay que complementarlo y hay que apoyarlo con un discurso conciliador, un discurso que vaya en el mismo espíritu de la demanda. Sobre las adhesiones, don Eduardo, a ver, es verdad. El expresidente Piñera, de hecho, hace una declaración e indica que Bolivia ha tenido mayor habilidad que Chile en conseguir apoyos internacionales, más allá de la calificación que nos hace, ¿no? Que nosotros a partir de entrar en un papel de víctimas es que conseguimos estos apoyos. Ahí obviamente podemos discutir muchísimo, pero él reconoce que Bolivia hace un trabajo, ¿no? Donde explica su demanda, la explica en el contexto internacional y consigue apoyos de presidentes, expresidentes, premios Nobel, personajes importantes que se han sumado a nuestra petición de una salida soberana al mar. Esto, don Eduardo, ¿tiene alguna repercusión jurídica? ¿Tiene alguna importancia dentro de la Corte Internacional de Justicia? ¿Tiene alguna repercusión en los jueces que de pronto van a hacer la lectura de todo lo que, digamos, estamos consiguiendo con nuestra política exterior? Es una pregunta fundamental porque yo creo que hay que distinguir lo que se ha notado hace un momento. Hay una etapa que se trabaja ante un tribunal y otra que se trabaja en el ámbito de la diplomacia, la política. Yo tengo alguna experiencia de juez, he sido parte de la Corte Suprema y si bien no es equivalente a la Corte Internacional de Justicia, pero sí hay un aspecto que es consustancial con la función judicial, es su independencia. Nosotros o ningún país acudiría a una corte que no tenga una reputación de independencia para obtener un fallo justo. Y yo creo que la Corte preserva esa independencia, por lo menos son jueces respetables, que procuran mantenerse al margen de lo que los países con legítimo derecho trabajan en el ámbito de la diplomacia o la política. Es más, hay trabajos desarrollados por cientistas políticos, juristas, que incluso analizan el despliegue de los fallos de la Corte para ver si encuentran que los jueces siguen o toman decisiones influenciados por la política, por las grandes potencias, por las características de ciertos países. Lo cierto es que esta Corte, por lo menos en el último tiempo, tiene una reputación de enorme independencia frente a las enormes presiones que podría suponerse tengan ciertas potencias o que determinados actores puedan aparecer en La Haya, moverles el piso para que ellos se vean obligados a fallar en favor y en contra. Yo me inclino por pensar que esta Corte decide en derecho, decide en justicia. Es una Corte que razona sus fallos como los hace en otros casos también. Seguramente toma en consideración el contexto mundial dentro del cual se producen estos reclamos y posiblemente poco o nada le interesan los debates en los medios o los despliegues diplomáticos. Es más, me imagino que deben ser una abstracción de ellos. Pero no deja eso de darle la importancia, o más bien también tiene importancia en paralelo, que el país despliegue una política diplomática de difusión de lo que plantea y logre adhesiones de diverso orden, tanto a nivel estatal, institucional, de personajes públicos. Y en eso es importante destacar que nuestra demanda no es una pretensión, un litigio focalizado en un temita del mar. Yo creo que la causa boliviana se inscribe en un contexto global de recuperación de los mecanismos pacíficos de solución de conflictos, de
la Carta de las Naciones Unidas que invoca a los estados para que resuelvan sus diferencias, sus disputas en paz, en hacer uso del instrumento que es esta Corte, que es un órgano de Naciones Unidas, para que resuelva conforme al derecho este tipo de controversias. Es una cuestión de derecho internacional y es este derecho internacional el que ha ido desarrollando nuevas teorías, nuevas doctrinas, nuevos precedentes que Bolivia está utilizando para mostrarle al mundo de que eso sí funciona, que por lo menos ya no se necesita acudir a la fuerza, menos a las invasiones o las guerras, y que tenemos esa adhesión a un mundo mucho más afecto a soluciones pacíficas negociadas. El derecho internacional público ha incorporado la negociación y sus efectos jurídicos como un instrumento precisamente para ir a esa corte. De manera que hay que distinguir, y sobre todo creo que esto contribuye a esclarecer este debate falso sobre quién hace qué. Todos hacemos lo que debemos hacer y lo hacemos como bolivianos con gran espíritu de apoyo, de cooperación, de coordinación. Y eso es lo que nos toca avanzar, en lo que nos toca avanzar, porque si nos empezamos a confundir lo que es el tema mediático con el tema diplomático, con el tema político, y lo confundimos con el jurídico, podemos tener dificultades. Yo insisto, hay que mantener la unidad en la causa, pero dividir bien las tareas. Y como decía Andrés, en algún momento tener la cautela para evitar alocuciones que tal vez no siempre contribuyan y que pueden ser usadas por Chile también. Ellos todavía tienen un largo camino por recorrer. Es un momento también de tener cuidado. Me tengo que ir a un corte, quédese en esta casa, en nuestro hotel. Esta noche estamos con Eduardo Rodríguez del C, nuestro agente ante la Corte de la Haya, y con el internacionalista Andrés Guzmán Escobar. Y quédese con nosotros.